Much- Muchísimas gracias, hermano Atahualpa. Y bueno, buenas noches a todas y todos. Para mí es un honor estar con ustedes y poder aprender juntos y juntas. Em, Tenemos tres clases o tres conversaciones o tres de compartir los conocimientos. No sé si escuchan bien. Sí, muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces, Escucho muy bien, gracias. qué bien, gracias. Lo que quería hacer una pequeña introducción. Esto es una nueva clase que estoy dando o estoy compartiendo estas nuevas dinámicas. Justamente es para poder conocer un poco desde las estructuras formales de los museos, ¿no? Normalmente yo hago de la praxis de la textilería y eso es mi fuerte porque eso es lo que conozco más, pero en estos últimos tiempos me ha tocado, digamos, trabajar en esta dinámica de la gestión administrativa, ¿no? En este caso, de un museo. Entonces, para mí ha sido bien importante porque también desde la praxis, cómo hemos infectado y cómo esto ha dinamizado y ha cambiado, ¿no? Y creo que esa parte es bastante nueva y además es como la praxis ayuda, digamos, a entender en este caso, a los especialistas en museología, museografía, en curaduría y investigación, ¿no? Entonces, lo que yo quería es un poco dinamizar desde ese punto de vista. Es bien complicado, no es nada fácil, es una dinámica que requiere una lectura desde la parte de la praxis y desde la parte académica, ¿no? Entonces, para equilibrarlo un poco, uno tiene que conocer estos dos polos y hemos tratado de acercarnos lo más que hemos podido y hemos llegado, digamos, a entender y dinamizarla, pero eso no se logró, digamos, en esta charla quizás les va a ayudar un poco en términos de inspiración para que se pueda dinamizar en otras, como decir, en otras regiones, en otras comunidades, en otras especialidades, y quizás pueda ayudar un poco también para repensarnos a nosotros mismos como lo comprendemos, ¿no? Entonces yo quería partir desde ahí, no sé si tienen algunas preguntas o algunas especialidades que quieren saber un poco más acerca de, o también pueden interrumpir que a la medida que yo voy abordando, ¿no? Bien, si tienen algún comentario antes de empezar, alguna cosa, recordándoles que la idea es cómo materializar o poner en práctica una serie de ideas, de nociones, de principios en este caso, en una institución, de cómo lograr aplicar y poder poner en marcha y hacer un cambio desde un ente o de una función en la cual, en este caso es un museo, pero como desde ahí se puede ir trabajando y se puede ir en cualquier espacio, en cualquier lugar, en cualquier situación, construyendo el buen vivir o el vivir bien, como se dice en Bolivia. Y no, parece que no hay, Elvira, adelante. Súper, gracias. Entonces, no sé si puedo compartir mi pantalla, por Sí, favor. adelante, adelante. Ya, entonces voy a hacer... ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, muy bien. Ábrele un poquito más para que no se vea, para que se vea mejor. Faltaría abrirle un poco más. A ver, un minuto. Eso, ahí, ahí. ¿Está bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, como les había comentado, voy a hacer una pequeña introducción de qué se trata un poco el museo y cómo eso ha ayudado un poco a los grandes cambios. Con las preguntas podemos hacer al final o también pueden intervenirlo a la medida que vamos avanzando. Y también si tienen alguna experiencia o requieren saber algunos detalles, también sería muy bueno, ¿no? Así para que un poco lo dinamicemos y que no solamente yo me quedo hablando.
Esta es la historia del MUSEF. El MUSEF está en el centro de la ciudad de La Paz. Está como a 2 cuadras de Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, donde está la parte administrativa del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, lo interesante es que está en una arquitectura, yo diría una infraestructura colonial, ¿no? De los marqueses de Villaverde, y una clase muy alta aristócrata de su época, ¿no? Que tiene 3 patios. El primer patio es lo que están viendo aquí, con todo el tema del barroco. Y luego hay un segundo patio atrás, y luego hubo un tercer patio donde era la caballeriza, ¿no? Donde siempre los tenían en realidad los caballos para poder movilizarse, ¿no? Entonces, es súper colonial. Este museo nace cuando se enteran de que los museos a nivel internacional estaban haciendo, y Latinoamérica copiaba, digamos, esta noción, y creo que en todos los países ha pasado eso, porque nace en Europa, y de Europa a Norteamérica, y de Norteamérica Sudamérica, digamos, de cómo Sudamérica se adjunta a ese carril, y al adjuntarse a ese carril, lo primero que hacen es valorar, digamos, la parte arqueológica, ¿no? Y cuando empiezan a valorar la parte arqueológica, nacen los museos arqueológicos, como el Museo de Tiwanaku, que actualmente es administrado por el Ministerio de Culturas, ¿no? Pero lo interesante es que dentro de esta colección arqueológica de Tiwanaku se encontraban las colecciones etnográficas. Entonces, estas colecciones etnográficas que eran textiles, en este caso cesterías, cosas así de las propias comunidades, para ellos era algo que no era parte de la colección propiamente, sino más bien era una colección, digamos, etnográfica de los indios, ¿no? Esto es de los indios. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque el trato, ¿no? Como incluso entienden, digamos, en ese momento. Y bueno, aquí yo entiendo un poco la dinámica de la academia, ¿no? La academia en esas épocas, estamos hablando 1920, como finales de 1800, ¿no? Inicios de 1900, entre estas épocas, no había, digamos, las especialidades, las carreras que se requería, por ejemplo, de antropología, arqueología, sociología, historia. Toda esa dinámica no existía, ¿no? Entonces, lo que se hacía es invitar a los expertos internacionales, digamos, que vengan, en este caso, de Francia, de Alemania, ¿no? De Inglaterra, de Estados Unidos, ¿no? Todos estos personajes invitados por vías diplomáticas, digamos, en este caso, por las embajadas, o podría ser cercanos al Estado, vienen a estos lugares, ¿no? De sitios arqueológicos, como a buscar, ¿no? Yo lo veo desde un punto de vista más de la praxis, por si acaso, no estoy viendo desde la parte teórica académica, pero es lo que entendemos. Es como la primera fase era el tema del extractivismo de las materias primas, ¿no? El interés de tener el oro y plata. Y con todo lo que se llevaba, pues se han dado cuenta que estaba la mayor parte de oro, plata repujada, digamos, en los bienes culturales, ¿no? Y eso normalmente se encontraba en los cementerios o en las infraestructuras arqueológicas. Entonces, desde ahí lo sacaban, lo llevaban, lo fundían, en fin. Pero también ha tenido interés, digamos, ellos en términos de tener su propia colección. Por esa razón, la mayor parte de las colecciones, en este caso de los bienes orgánicos como textiles, se encuentran en Europa, ¿no? No se encuentran muchos arqueológicos en nuestros territorios, ¿no? Excepcionalmente, digamos, en Perú, por el tema del clima, porque en la costa no llueve, entonces muchos funerales se han mantenido, y se han tenido los textiles. Entonces, esta dinámica, ¿no? De todo el tema del saqueo del bien cultural también ayuda, digamos, a que vengan los investigadores, ¿no? Eso es ya la tercera fase, ¿no? Y en la investigación, más que todo, ha habido gente que se ha interesado, por ejemplo, en la iconografía o en el color, ¿no? Cosas así. En ese área de investigación es la que se hace la colección de selecciones, digamos, ¿no? Como decir lo arqueológico, lo histórico, lo etnográfico.
Ahora, como les estaba hablando del Museo Arqueológico de Tiwanaku, como tenía esta colección de la parte arqueológica y había algunas cosas etnográficas de su época, ¿no? Que ahora ya es distinta. Entonces, ellos han decidido hacer un museo de los indios, ¿no? Porque el museo arqueológico era para los científicos, para los especialistas en ese campo, ¿no? Entonces seleccionan y al seleccionar, digamos, toda la parte etnográfica, nace el museo en este caso, que sería eh, el, el Museo de Artes Populares y Artesanías, que nace en 1962 con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Y ahí uno se da cuenta un poco, ¿no? Porque lo están separando de lo arqueológico hacia lo en este caso de artes populares y artesanías, como un museo para los indios, ¿no? Esos son para los indios y lo arqueológico son para los científicos y los académicos, ¿no? Entonces, cuando nace con ese nombre, por supuesto que la Julia Elena Fortún, ¿no? Como investigadora, empieza a organizarse un poco en el entendimiento de los bienes culturales, ¿no? Entonces, con toda esta dinámica de la invitación que les he hablado, que he invitado muchos investigadores externos, Julia Elena Fortún ha empezado, digamos, a dinamizarlo, ¿no? Llevarlo a las comunidades, a estos especialistas. Y muchos de estos especialistas, la mayor parte de la colección que se traía de las comunidades, se iba a sus países, ¿no? No se quedaba en el país, ¿no? Lo dejaba solamente como 1% o 2%, ¿no? Las que realmente ellos no lo apreciaban. Entonces, eso a lo largo del tiempo se ha acumulado bastante y como se acumuló y además se han dado cuenta porque con cada visita se despertaba de una manera distinta y también había llamas nacionalistas que trataban de entender las colecciones, ¿no? Entonces ahí ya se plantea el cambio de la tutela, en este caso, que sería en 1974, y cambian al Museo Nacional de Etnografía y Folclore, ¿no? Bueno, en los años 60 el predominio del folclore estaba a un nivel muy alto porque lo veía como, por ejemplo, las colecciones de las propias comunidades, como una cosa artesanal de las propias comunidades, folclore, ¿no? Entonces entró en esa dinámica y bueno, ¿no? Se quedó con ese nombre, el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, que actualmente lo es. Yo lo planteé otro nombre en realidad, a mí me hubiera gustado un poco actualizar, pero esto tiene que ver con temas en este caso con temas legales, digamos, de la parte jurídica, ¿no? Que tiene que acompañar. Entonces, yo planteé en su momento Museo Nacional de las Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia para hacer este puente de lo arqueológico, lo histórico y lo etnográfico, ¿no? Y no tener esta separación. Pero todavía, digamos, según nuestros académicos, las personas entendidas en este campo, no lo comprenden de esa forma, ¿no? Siguen con este planteamiento incluso del folclore, de la artesanía popular, cosas así. Entonces fue una discusión interna quizás inadecuada y he preferido un poco más bien trabajar en la dinámica de lo que yo me planteo y no más bien retroceder en aquellos tiempos y seguir las líneas como se ha planteado desde la verticalidad, ¿no? Entonces, eso es más o menos una introducción general para que entiendan, ¿no? Y esta dinámica del cambio de la tutela y la acumulación de los bienes culturales desde esa época hasta la actualidad, antes de mi llegada, pues creció los bienes culturales, ¿no? En el museo por lo menos se ha acumulado alrededor de 30.000 bienes culturales y alrededor de 100.000 bienes documentales, ¿no? Entonces, eso también ha hecho una exigencia al museo que crezca de una manera y no se quede, digamos, con la infraestructura que les estoy mostrando de la parte colonial. En la parte de atrás, ahí atrás lo ven, un edificio blanco que es aquí y también hay una parte más en forma de L. Es la parte moderna, ¿no? Que se ha gestionado en más o menos a partir de 1983, cuando ya pasamos en este caso Banco Central de Bolivia, porque antes dependía del ministerio,
Y bueno, eso también era una complicación, ¿no? Entonces ha nacido, digamos, la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y cuando se ha pasado, pues también ha ayudado, digamos, en términos de administrativos en un crecimiento de la infraestructura, que es la parte nueva, ¿no? Entonces, ese crecimiento le ha ayudado, digamos, a tener más acumulación de bienes culturales y documentales. Actualmente el museo tiene más de 33.000 bienes culturales y más de 280.000 bienes documentales, ¿no? Realmente ha crecido bastante y ese crecimiento, pues para mí era bien importante para que realmente entendamos la dinámica de un museo, ¿no? Hermana, te interrumpo un momentito. Sí, Hay un pequeño ruido que no sé si es de tu micrófono el rato que te mueves o qué sé yo, ya, pero hay un ruido que perturba. ¿te molesta? Y A ver, ¿ahora eso, escuchan bien? sí, bueno, se te escucha bien, pero a Ya, momentos cuando te mueves algo parece que, a ver, sigue hablando para ver si ya no pasa ya, lo mismo. listo. A ver, vamos a ver. Si hay algún ruido, me avisan. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, lo que hemos visto es un poco ya en introspección a nivel internacional, cómo lo estaban manejando y cómo lo nacional se ha podido tener, digamos, en este caso, en términos arqueológicos y, bueno, de lo popular y del indio, ¿no? Entonces, me he dedicado un poco en el trabajo más de misión y visión para replantear, digamos, ya desde nuestro punto de vista. Y esto ha sido un diálogo interno, digamos, entre el equipo y yo, ¿no? Porque en realidad no existía, digamos, esa dinámica de entender internamente, ¿no? De qué estábamos hablando y cómo vamos a mostrar externamente, ¿no? Entonces, para poner en valor, digamos, estas memorias y herencias locales, ya sean arqueológicos, históricos, antropológicos, de diferentes nacionalidades y pueblos como Estado plurinacional, requería, ¿no? Ese fomento en el encuentro, digamos, de diálogos interculturales y intra, ¿no? ¿Por qué intra? La intra para mí ha sido muy importante porque yo vengo de una comunidad de la praxis y no vengo, digamos, desde la lectura, en este caso de la esencia de los textos desarrollados, porque la colección viene de las comunidades, la colección no viene de Europa, la colección no viene de una ciudad, ¿no? La colección, la mayor parte es como un 95% de la colección son de las comunidades, ¿no? En este caso, de los aymaras, de los quechuas, de los guaraníes, ¿no? Es de diferentes regiones. Entonces, por esa razón, para mí era bien importante esta autorreflexión de intracultural, digamos, ¿no? Porque también hay que tener ese debate en las propias comunidades, cómo ellos comprenden, cómo ellos entienden y cómo ellos se plantearían de la comunidad, ¿no? Entonces, eso fue como decir, un trabajo muy, muy fuerte entre nosotros. Y luego una misión de qué vamos a cumplir, ¿no? En el trabajo. Y esto también fue otra discusión, ¿no? Porque constituirse en un entramado, digamos, de todo lo que hay, ¿no? Hay que abarcar todo el territorio boliviano y al abarcar todo el territorio boliviano, también hay que buscar ciertas articulaciones, ¿no? Y estas articulaciones te ayudan un poco a, como decir, a entramar todas las conectividades, por ejemplo, el altiplano a los valles, ¿no? Cuando hablamos de los comercios, de lo tropical hacia los valles con el tema de la madera, todo eso. Entonces, para nosotros era muy importante esta esencia, digamos, hacer conocer a nuestros especialistas dentro del museo y poder un poco empujar en la dirección cómo entendemos desde la praxis y cómo lo vamos a enfrentar en términos teóricos, ¿no? Entonces, por esa razón, ha sido importante un poco a través de la trayectoria en términos históricos del museo, cómo nos planteamos con una identidad social de la diversidad que se tiene. Entonces, eso ha sido un punto de partida, digamos, que ha sido como
una discusión muy fuerte con mis colegas para que ellos también aterricen. Y eso no es de la noche a la mañana, ha sido como 3 años de formación. Yo tuve que mostrar un poco la dinámica de cómo es un museo. A mí me ha tocado trabajar con 900 tejedoras en la comunidad y gracias a la vida yo pude trabajar en el Museo Británico con la colección de Latinoamérica en términos de investigación. Y bueno, eso me ha ayudado harto porque una cosa es investigar y otra cosa es también que la parte administrativa acompañe esta área investigativa, ¿no? Entonces, ha sido muy importante eso para que yo tenga esa posibilidad de replantear dentro del museo, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrar cómo está el museo en realidad en una dinámica de distribución para que conozcan un poquito más. No sé si hay personas que trabajan en el museo, pero nosotros tenemos 3 unidades, ¿no? 3 unidades bien importantes. 2 unidades ya funcionaban cuando yo llegué, ¿no? La unidad de museología y la unidad de extensión. En la unidad de museología están las 33,000 bienes culturales, ¿no? Y en la unidad de extensión están los bienes documentales, ¿no? Entonces, aquí ha sido bien importante esta selección y preselección por tema de conservación y preservación. Probablemente el tema de conservación y preservación no lo entiendan finamente, pero es muy importante cuando, por ejemplo, hablamos de un bien cultural orgánico, requiere un resguardo máximo, ¿no? No solamente el resguardo de seguridad de tener en una bodega, en un lugar adecuado, ¿no? Sino también el tema de la humedad, el tema de la luz, ¿no? Se controla el UV, se controla la humedad, se controla la temperatura. ¿Por qué? Porque estos textiles arqueológicos, más que todo, como ya tiene tantos años, si sale al sol con una cierta temperatura, se puede hacer un polvo y eso puedes perderlo, ¿no? Entonces, para eso es bien importante conocer este tema de conservación y preservación, ¿no? Entonces, por esa razón, nuestras bodegas están divididas en 3. Hay la bodega de bienes orgánicos, donde están los textiles, donde están, por ejemplo, la cestería, la madera, arte plumario, todo lo que tiene que ver con tema orgánico, ¿no? Y luego con el tema inorgánico es justamente todo lo que es como cerámica, líticos, piedra, metales, ¿no? Eso no requiere tanto cuidado, pero igual hay que estar al tanto, ¿no? Y luego la última bodega es misceláneos. Misceláneo es una mezcla, en este caso, de lo orgánico y no lo orgánico, incluso lo más creativo contemporáneo, digamos, que en este caso hay más colección de las miniaturas, ¿no? Que son las alacitas, ¿no? Desde los años 60 más o menos, de los inicios que se ha tenido. Entonces, gracias, digamos, a esa dinámica de las especializaciones que lo pueden ver, se puede cumplir con este tema de conservación y preservación porque es un patrimonio del país, ¿no? Y este patrimonio del país es la que tiene que alimentar en realidad, en términos de información, a la educación. Y eso es lo que muchas veces no se ve, digamos, en nuestros países. Y por esa razón para mí ha sido importante trabajar desde esa dinámica, ¿no? Y bueno, en bienes documentales tenemos en la unidad de extensión, ¿no? La unidad de extensión en realidad ha nacido más tarde que el museo, ¿no? El museo tenía una gran colección de bienes culturales y luego se han dado cuenta que necesitaban de una información académica que resguarde, incluso que respalde, digamos, a todos los bienes culturales, ¿no? Y claro, ellos nunca se han dado cuenta porque así más o menos la academia hace esa formación piramidal, ¿no? De que son citas bibliográficas que hay que hacer, ¿no? De un texto a otro texto y así sucesivamente y al final tu planteamiento muchas veces suele ser como una frase o a veces un párrafo, digamos, ¿no? Entonces ha sido muy importante, digamos, para ellos conformar eso y se han dado cuenta de que había más escritores extranjeros que nacionales, digamos. O no había escritores indígenas, entonces
había que basarse en estos textos. Ahora, cuando yo llego y les doy la clase más o menos desde la praxis y se dieron cuenta, ¿no? Y dijeron, pero ahora, ¿qué hacemos? Yo he dicho, está bien, nos alimentaremos de los textos, hay que leerlas, pero hay que estar consciente de dónde viene la colección y esto requiere su propia terminología. Este planteamiento requiere un trabajo arduo, ¿no? Fácilmente nos puede llevar 20, 30 años porque estamos hablando desde la estructura lingüística y las terminologías, ¿no? Entonces, en ese sentido, también lo que pasa es que en esta unidad se ha documentado a través de las reglas internacionales, ¿no? Hay ciertas reglas internacionales que manejan ciertos archivos específicos. Y estos archivos específicos es bien importante porque gracias a eso eh, tienen que, por ejemplo, compartir, digamos, la información. En este caso sería, por ejemplo, compartir la información con otra biblioteca de Latinoamérica o Europa, ¿no? Y así sucesivamente alimentarse y retroalimentarse para completar los vacíos que se tienen, ¿no? Ahora aquí viene mucho el tema de la digitalización. Y eso es otra discusión. Podemos hablar en otro momento. En la segunda clase, como voy a tocar museología y museografía, podemos ahí un poco tocar más los detalles, ¿no? Entonces, como se ha basado ya en la dinámica internacional, pues aquí ya viene por todos los bienes documentales, ¿no? Que se tiene, ya están seleccionadas, por ejemplo, por biblioteca, hemeroteca, centro de documentación etnológica, ¿no? En este caso, esto es un nuevo ítem donde se ha entrado con este tema de mapotecas y planos y tesis, ¿no? Eso es un nuevo adjunto. Ahora, el sistema de archivos, ¿no? Aquí sí es bastante interesante porque estamos hablando en los otros archivos internacionales, lo que se va a ver es más de biblioteca y hemeroteca, ¿no? Y eso es lo más fuerte, digamos, entre biblioteca y el archivo. Pero dentro del archivo, en muchos casos, ellos suelen tener como revistas, cosas así. Para nosotros ha sido bien importante que en algún momento, digamos, por la fuerza mayor, digamos, de la documentación, ha habido el sonoro oral, ¿no? Y el sonoro oral ha sido grabado, por ejemplo, estas discusiones de los sindicatos o reuniones de autoridades de las comunidades, en comunidades, digamos, ¿no? Entonces, hay la grabación sonora, pero nadie pudo transcribir y nadie pudo hacer la traducción, ¿no? Entonces, hay una infinidad de cassettes que tiene todavía y eso se está digitalizando y se está evaluando y en muchos casos nos ayuda bastante. Y luego el tema de las imágenes, ¿no? Imágenes en movimiento o imágenes fijas en este caso. Y lo interesante es que tenemos ya como por ejemplo en analógicas digitales, en papel, en vidrio, en fin, ¿no? Entonces todo eso hace, digamos, un contenido bien grande, ¿no? Y luego finalmente hemos tenido este tema del archivo de los videos fílmicos, ¿no? Y eso también es otro género que se ha adjuntado, digamos, para poder dinamizar más y complementar, digamos, al bien documental y los afiches, ¿no? Entonces, realmente tiene un contenido bastante interesante que requiere mucho del trabajo del tema de la catalogación, el tema de poder, por ejemplo, digitalizar y bueno, hacer los pauteos, ¿no? Las transcripciones, todo eso es una tarea muy grande, ¿no? No es nada rápida. Entonces, conociendo estas dos polos que les había mostrado, ¿no? Este polo de los bienes culturales, este polo de bienes documentales, yo llego al Museo Nacional de Etnografía el 2013 y bueno, como yo ya había trabajado en el Museo Británico, había conocido también los otros museos, he estado en el Quebron-Lee, he estado, por ejemplo, en el Museo del Hombre en Alemania, he estado en Smithsonian de Estados Unidos. Y bueno, en Latinoamérica me ha tocado también estar en los museos de Perú, de Chile, Argentina y por supuesto Bolivia, ¿no? Ahora, lo que me ha impresionado y me ha impactado es que todas estas investigaciones, digamos, de nuestros bienes culturales, en la mayor parte de toda la acumulación a lo largo del tiempo que se ha tenido, pues va bajo el lenguaje académico, ¿no? De lo que se ha descrito.
Y aquí me ha impresionado bastante porque los libros que se publicaban de los antropólogos, los arqueólogos, era como un tesoro único para estas colecciones para poder catalogar y identificar de qué zona era, a qué cultura corresponde, ¿no? Cuál es la vida social, todas esas cosas. Y bueno, como yo ya había trabajado con las tejedoras, me he dado cuenta de vacíos bien grandes, ¿no? Porque toda la academia se ha dedicado a la investigación, en este caso, de la belleza superficial, ¿no? Y en muchos casos, incluso en el discurso de la prensa es lo mismo, porque son informaciones que se infectan de un lado a otro lado. Entonces, la pregunta, por ejemplo, en la prensa siempre es, ¿qué significa este color, no? O ¿qué significa esta iconografía? Y eso ha sido muy común porque eso se ha construido en los museos, ¿no? Y cuando se ha construido en los museos, porque normalmente eran historiadores del arte, digamos, ¿no? Y estas personas han dedicado en el estudio, en este caso de la iconografía del color y del formato, ¿no? Y el tema cronológico, ¿no? Siempre estaba marcando la cronología en términos desde lo inicial hacia la actualidad, ¿no? Entonces, esa cronología repetía con el tema de la estética, de la belleza superficial, que en este caso es la iconografía y el color. Bueno, esto a mí me ha generado una gran susceptibilidad porque como vengo de la praxis, me daba cuenta de que cómo ellos lo veían, ¿no? Cómo los académicos que no conocen la praxis y además no son personas que realmente desarrollan en las comunidades y en el espacio donde está, digamos, sino es más bien un descriptor externo, es como yo ver como un espejo para describirlo y no me doy cuenta de otras acciones, ¿no? Entonces ahí me di cuenta y bueno, replanteé el museo a lo largo de su vida. Cuando yo llegué, el museo había cumplido 50 años y en este cumplimiento de 50 años, el museo nunca había producido una investigación de catálogo de su propia colección. Imagínense, ¿no? La acumulación de 33.000 bienes culturales y 200 bienes documentales, ¿no? Y profesionales que han estado 15, 20 años, ¿no? Entonces, y de repente yo les replanteo, porque incluso la reunión anual de etnología tiene 30 años de trayectoria y en los 30 años siempre se había basado en discursos, como decir, en discursos coyunturales, ¿no? De la política, de la sociedad, como por ejemplo hablar del misticismo, del racismo, ¿no? Entonces diremos que ponían un año un tema como por ejemplo racismo, ¿no? Entonces trabajaba, digamos, por especialidad, ¿no? Los lingüistas que trabajen aquí, los historiadores aquí, los antropólogos aquí, tal, y todos discutían sobre este tema y sacaban sus conclusiones, sus dinámicas, ¿no? De las dificultades y las posibilidades, en fin, y ahí terminaba. Me parece bien ese discurso, digamos, pero lo que a mí me preocupaba es teniendo tanta colección de los bienes culturales y documentales, cómo es que solo están dedicando a guardar y guardar y guardar y no se está investigando y no se está poniendo en valor agregado para nuestros propios pueblos y comunidades. Entonces, este replanteamiento rompe estos esquemas y planteo ya en una crítica muy fuerte, ¿no? En este caso, como por ejemplo la teoría del Kant, que hace este estudio de la razón, ¿no? La razón es más predominante que la sensibilidad de sentir. Y en las comunidades es ambas partes, ¿no? El sentir pensar es bien importante, sentir, pensar, sentir, son ambos juntos. Incluso el trabajo tactilar, ¿no? El trabajo visual están muy juntos, incluso el lenguaje del cuerpo, ¿no? Y en muchos casos cuando se entra a los detalles, el discurso es esa, la esencia es entender esas dinámicas, como incluso en tu propia especialidad lo vas a absorber. Entonces, en ese sentido, pues cambia dramáticamente y yo lo planteo justamente las cadenas operatorias del textil y estas cadenas operatorias a qué sensibilidades de especialidad nos lleva en términos de su transformación y obvio, ¿no? Nos da pistas para poder entender y la colección no está armada en esa dinámica, yo tuve que reconstruirla porque como las colecciones es por piezas muy bonitas y bien conservadas, nunca se dieron cuenta de las materias primas.
¿no? Porque, claro, no entienden de la praxis y la tecnología nunca fue estudiada, digamos, en este caso la ciencia y la tecnología de arte textil. Entonces, en ese replanteamiento, automáticamente yo los planteo que la primera parte tenía que ser la crianza mutua de los animales y de las plantas de donde provienen estas materias primas, ¿no? Y luego, ¿cómo se hace la obtención de la materia prima, ¿no? ¿Cómo se obtiene o se tiene estas materias primas? Y luego, ¿cómo eso pasa por el tratamiento de, ¿no? Esta materia prima pasa por un tratamiento de cómo lavar, qué hacer, cómo seleccionar. Es una infinidad de acciones, ¿no? Y luego pasa a la elaboración. Hay muchas formas y maneras de elaboración dependiendo a la comunidad, a la región, a la edad, a la sociedad, en fin. Y finalmente terminando con la vida social del objeto, ¿no? Esta dinámica, por supuesto que a todos los académicos que se habían planteado dentro de la reunión anual de etnología, pues no entraban en ninguno de estos temas, ¿no? Pero para mí era más fácil porque ellos podían, por ejemplo, si hablamos de la materia prima, los lingüistas podían hablar de la terminología lingüística, de cómo se maneja la materia prima o la crianza mutua, ¿no? O los territorios, la conectividad del alimento. Es que hay tanto, pero ellos no podían entender. Entonces me tocó un trabajo muy fuerte, me ha tocado, digamos, a mí misma el tema de la catalogación, de la investigación, en realidad todo el catálogo de cómo debería de ser esta dinámica, ¿no? Entonces, la primera entrada, pues hacemos con este tema de las cadenas operatorias. La segunda entrada, hemos pasado con este tema de la cronología. Y la tercera entrada con la vida social, ¿no? Y ese hilo conductor ha sido como un hilo que va con todas las otras exposiciones, ¿no? Ha sido un despliegue bien grande porque ayuda, digamos, a la cerámica, arte plumario, todos son en la misma dinámica, ¿no? Entonces, en este caso fue ese despliegue, como lo pueden ver aquí en las imágenes, y esto yo tuve que armar, incluso tener las discusiones con mis colegas de trabajo, ¿no? En este caso, los animales, la crianza mutua, ¿no? Cómo se hace el cuidado máximo del camélido, y eso qué implica, digamos, ¿no? Porque esto incluso no es en un año que lo logras, normalmente son mínimamente 5 o 6 años para poder tener toda esa dinámica de la vida de la crianza mutua. Y luego todas estas obtenciones y los tratamientos, ¿no? Por ejemplo, para obtener, hay ceremonias específicas donde se hacen estas ritualidades, ¿no? Y luego la selección, la hilatura, el tema de los tintes naturales. Ahí, por ejemplo, va en la química, la reacción química de las plantas y los mordientes que son los minerales, ¿no? Entonces, esto automáticamente cuando estas dos reacciones químicas se van juntando, pues genera otra reacción química que va a la estructura de la fibra. Y eso también ya es un estudio de las fibras para poder entender cuáles son las estructuras de las fibras para poder realmente mordentar y fijar bien los hilos con los colores requeridos. Toda esa dinámica es un trabajo muy fuerte. El tema de controlar, por ejemplo, la temperatura, en este caso, de la tintorería, ¿no? Los mordientes, los telares, ¿no? Hay varios tipos de telares, formas y maneras de hacer. El tema de los acabados, ¿no? Que en muchos casos porque para nosotros en las comunidades, nosotros no los llamamos objetos, por ejemplo, a la colección, ¿no? Los llamamos sujetos. Un aguayo es una amiga, es una hermana porque me va a proteger, me va a cuidar, ¿no? Me cuida del sol, me cuida del frío porque me abriga. Y en realidad el lenguaje es muy distinta, ¿no? Y eso no se encuentra dentro de la academia, eso solo se encuentra en la praxis y además en la lengua que se habla, cómo está estructurado, ¿no? Y cómo está construida. Entonces, esto requiere realmente una madurez de muchos años, no se puede lograr de la noche a la mañana. En muchos casos son discusiones, autorreflexiones y lleva así su tiempo, ¿no? Y luego las prendas, ¿no? Hay prendas femeninas, prendas masculinas, prendas ceremoniales, prendas festivas, prendas diarias, ¿no? Entonces, toda esa dinámica también es muy interesante, que aquí pueden ver la vida social, ¿no? Como los hombres tienen los tejidos y cómo tienen las mujeres, en fin, ¿no? Entonces, toda esa dinámica ha sido una formación, una autorreflexión
para que nosotros podamos mejorar y realmente entender de estas dinámicas, ¿no? Y gracias a todo ese planteamiento, nos ha llevado muchos años, no ha sido tan fácil, pero sí poco a poco se ha podido mejorar, ¿no? Y estos son los catálogos, ya son de 500 páginas, con estas 3 entradas que les había mostrado. Y estas entradas, incluso como la había armado en el textil de la cadena operatoria, lo mismo sucedió con el tema de la cerámica, ¿no? Esto es de Tejiendo la vida de la colección de textil que tiene todo este cadena operatoria. Y aquí estamos hablando ya, moldeando la vida, que es de la colección de la cerámica, ¿no? Entonces, ha sido un gran desafío a todo mi equipo que ha trabajado dentro del museo, porque yo les decía ya, bueno, usted es ¿cómo decir? Una museógrafa o museóloga, o puede ser, por ejemplo, una curadora, curador. Usted tiene que saber cuántas arcillas existen en el país, ¿no? Y qué tipo de arcillas, porque hay arcillas que pueden reventar en alta temperatura, ¿no? O hay arcillas que requieren menor temperatura. Imagínense, ¿no? Hay una gran variedad realmente, ¿no? Hay arcillas por color que al coccionarlo incluso llega al mismo color de naranja, ¿no? Entonces, eso hace realmente una dinámica de reaprendizaje, así es que nos ha tocado viajar con mi equipo a las propias comunidades. En este caso, viajar, por ejemplo, a las comunidades de los valles, de tierras bajas, del altiplano, y además entender esta dinámica, porque las minas de las arcillas no simplemente era sacarlo y tenerlo, ¿no? Sino es toda una ceremonia, ¿no? De ir a la mina, pedir con la hoja de coca, el alcohol, hallarlo, y luego traerlo con cariño, que entra en un textil, como por ejemplo como decir, un aguayo o un costal, ¿no? Y el costal de arcilla es especial, ¿no? Y luego cuando llega el tema de moler, ¿no? Ya sea con piedra, con cernidores, ¿no? El tema de hacer dormir la arcilla, imagínense dormir, eso es lo que llaman, porque tienen que reposarlo en ciertas envases, digamos, ¿no? Y al reposar, ¿qué pasa, no? Porque se va soltando y las piedras se van yendo más abajo y la arcilla más fina va flotando hacia arriba, ¿no? Entonces, realmente es un trabajo muy, muy a largo plazo y con muchos detalles. Y luego, una vez ya elaborado con las técnicas, con todo lo que se ha podido entender, recién viene la parte cronológica, ¿no? Y cómo está distribuido la cerámica en el país, ¿no? Mucha gente lo conocía más de Tiwanaku, digamos, pero en realidad esta dinámica no solamente está en Tiwanaku, no está en Mojocoya, está, por ejemplo, al sur, ¿no? Y hay varias así, ¿no? Ya sean yacimientos como, por ejemplo, de los sitios arqueológicos o también de la parte histórica, ¿no? Cuando ya llega la colonia, cómo estos cambian y cómo se adjuntan y readjuntan las cosas. Y el tema contemporáneo de la actualidad, de las nuevas creatividades, como por ejemplo los trampavasos, ¿no? que conocemos, y eso da pistas, ¿no? Puede ser las mismas materias primas o puede cambiar, por ejemplo, en este caso, los mordientes para que no revienten la temperatura, o puede ser, por ejemplo, que nuevas iconografías han salido o nuevos formatos se han adjuntado, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque nos narra, ¿no? A pesar de usar la materia prima, el formato cambió, ¿no? O la iconografía cambió. Y eso se va adjuntando y readjuntando. Entonces uno entiende un poco la conectividad de lo arqueológico con la parte histórica y la parte etnográfica, ¿no? Entonces es un viaje bien largo, nos ha llevado normalmente cada catálogo un año de trabajo, pero con un equipo multidisciplinario, ¿no? Y el equipo multidisciplinario se hace un despliegue desde la parte del historiador, lingüista, antropólogo, sociólogo. En muchos casos requerimos también de especialistas específicas, como por ejemplo en este caso en arte plumario, ¿no? En arte plumario el desafío fue entender, por ejemplo, cuántos aves tiene Bolivia y cómo estos aves han aportado al bien cultural, qué tipo de aves, ¿no? De dónde son estos aves.
Ahora, la gran pregunta de la colección, y por esa razón hay mucho respeto incluso de los museos vecinos e internacionales, la gran pregunta fue, ¿cómo lo vamos a saber si es de un ave vivo o de un ave muerto? Y no nos quedó otra, trabajar con una bióloga y trabajar con una ornitóloga. Y eso ya no es antropología ni es arqueología, ¿no? Entonces, realmente me ha hecho cambiar en este caso las dinámicas y gracias a la vida tuve colegas también que han colaborado y me ha impresionado incluso cuando ya se hacía, por ejemplo, un estudio, digamos, de una pluma, cuando íbamos, por ejemplo, no sé, digamos, de un bien cultural en este caso, sacábamos una muestra y eso se llevaba al laboratorio para ver si era de un ave vivo o muerto. Y lo que nos ha impresionado es que la mayor parte, más del 80%, eran aves vivos que habían aportado, no eran aves muertos. Y luego encontramos una flecha donde no tenía la punta para matar, ¿no? Entonces eso nos ha ayudado a entender de que lo desmayaban y al desmayar lo quitaban las plumas que les interesaba y el ave escapaba y le volvía a salir las plumas, ¿no? No lo mataba. Y por otro lado, lo que nos ha impresionado cuando han empezado a hacer el estudio de la estructura del color, lo que nos impresionó es, por ejemplo, cómo una alimentación le influye a las aves, ¿no? Si ha comido tal cosa, le daba tal color, ¿no? Y otra cosa es que también, por ejemplo, en este caso los loros que estaban en la crianza mutua de en las casas, ¿no? Como parte de la casa, de la familia, también ha sufrido un cambio muy grande con un químico de los sapos que sacaban con estas pinzas de cactus y les pasaba en sus plumas y eso hacía cambiar de color, ¿no? A blanco, amarillo, de un verde a blanco o amarillo. Entonces, imagínense, ¿no? Esa forma ya no era por tintorear, sino más bien ya era en términos genéticos que es bien interesante. Y eso realmente nos ha abierto muchas puertas para poder dinamizar desde otro punto de vista, no un museo estático, sino más bien un museo dinámico en términos de proveer una información a la sociedad para que reaprenda y entienda, ¿no? Entonces, eso fue así y lo mismo pasó en metales, ¿no? Entender cuántas minas en la parte arqueológica, cuántas minas en la parte histórica, cuántas minas actualmente funcionan, qué tipo de minerales tenemos y estos minerales cómo se han trabajado en el tema de la obra del arte, ya sean arqueológicos, históricos y etnográficos, y cuál es la vida social en la sociedad de lo que sucede, ¿no? Lo mismo pasó en este caso con Fibras Vivas. Fibras Vivas es una colección de madera es cestería, ¿no? Más que todo para poder entender cómo la madera ha sido tan importante en los bienes culturales y la cestería. Y es lo mismo, ¿no? La crianza mutua, entender, digamos, desde qué tipo de maderas tenemos en el altiplano, qué tipo de maderas tenemos en los valles y qué tipo de madera tenemos en tierras bajas, ¿no? Y eso cómo se ha hecho un intercambio, porque también hay maderas que tienen un valor muy alto, como por ejemplo la chonta. La chonta es una madera muy dura y es muy apreciada por las textileras y también por el tema de lo sagrado, que es en este caso los yatiris, ¿no? Y eso implica entender la dinámica, en este caso del bien cultural, porque el bien cultural que tiene esta madera de la chonta son para cosas sagradas, ¿no? Por ejemplo, están en las tabletas de rapé. Ahora, las tabletas de rapé ha sido por un estudio, digamos, académico que dice que es rapé, pero resulta que en las comunidades eran para medir las medicinas específicas, ¿no? Como a nosotros nos da ahora la medicación unas recetas, ¿no es verdad? Con unos tamaños de mililitros para tomar, por ejemplo, digamos, en este caso, un jarabe, digamos, ¿no? Pero ellos hacían con las hierbas, ¿no? Entonces, hace unos cambios increíbles, ¿no? Realmente es un desafío muy, muy grande para todos los especialistas y así sucesivamente. Y lo mismo pasó con el tema de la piedra. En este caso, no hay un trabajo, digamos, qué tipos de piedra tenemos en el país, cuántas variedades de piedras tenemos en el país y estas piedras, cómo se conocen en las propias comunidades y dónde las tenemos, ¿no? Y a mí me ha impresionado mucho. Había una piedra, por ejemplo, que nunca en mi vida he pensado conocer, siempre he pensado que solo había en Chile,
era este tema de la azurita, ¿no? Que realmente es un color azul, azul súper intenso. Y es una mina que está en Cochabamba y toda esa piedra es de exportación. La sociedad boliviana no la conoce, ¿no? Entonces, para mí ha sido súper impactante porque imagínate descubrir cosas que no conoce la propia sociedad teniendo tanta riqueza cultural. Es un desafío, ¿no? Entonces, así hemos empezado a sistematizar la variedad de las piedras y de esas variedades de las piedras, cómo se hace el despliegue, por ejemplo, para el tema de la infraestructura de casas, o puede ser, por ejemplo, el tema del adoquín que sucedió en los áreas urbanos, las canteras donde se hacen nuestras pecañas o moledoras, ¿no? Realmente eso es un tema bien grande igual y igual termina en la vida social, ¿no? Toda esta dinámica de los trabajos demandó muchos especialistas y demandó también cambiar ese pensamiento de que las citas bibliográficas nos va a resolver y no lo es así, ¿no? Más bien en este caso nos hace un autocuestionar cómo la propia comunidad tiene que responder, porque esto corresponde a nuestras abuelas y abuelos, a nuestros ancestros y ancestras, y en ese sentido sí tiene que trabajarse en la terminología lingüística eh, de las propias comunidades que viene el bien cultural, ¿no? Entonces, realmente son desafíos bien grandes. Yo he estado muy emocionada al lograr. Antes de lograr, sí ha sido muy dolorosa porque te ocupa más que el 24% del tiempo, pero al lograr, digamos, todos los productos, te genera esa sensibilidad de decir, gracias a la vida podemos lograr eso. Entonces también uno queda feliz, ¿no? Y bueno, eso ha sido la parte investigativa que Hermana, les he mostrado. Ahora vamos hermana, a pasar, ¿sí? tengo una pregunta, pero ¿Ya? antes quiero responder a otra pregunta que me han hecho a mí, que ¿Ya? me dicen que te presente. Así que voy a presentarte, aunque sea un poco tarde, pero es la pregunta que me han pedido. ¿Ya? Bueno, Elvira es polifacética, es una mujer que maneja muchas cosas, es cantante, es bailarina, es poeta, escritora, incluso el día de mañana va a tener una presentación artística, habla quechua, habla aymara, evidentemente castellano, así que bueno, son datos generales para que un poco se ubiquen. Y lo interesante es que ella es creo que me parece que es la primera mujer que llega a dirigir un museo y más que todo alguien indígena que se hace cargo. ¿Y cuál es lo interesante? De que se trata del caso de una mujer que viene de una comunidad y que por lo tanto maneja un tipo de filosofía. Y por lo tanto, cómo ella tiene que enfrentarse a una sociedad colonial, criolla, blanca, occidental, que está asentada dentro del museo a través de todo el personal que ha sido formado dentro de esas condiciones y características. Por lo tanto, llega una persona con otra mentalidad y tiene que replantear, reformular a lo que ha construido, a lo que ha creado y enfrentarse a la resistencia de una serie de personas formadas colonialmente que obviamente quieren defender lo construido colonialmente. Y aparece alguien que quiere reconstruir un museo desde una visión en este caso, del buen vivir. Y eso es lo que nos motivó cuando nosotros buscábamos proyectos que estén encaminándose dentro del buen vivir, que estén yendo a la praxis, como dice Elvira, y estén en ese caso ya materializando o tratando de repotencializar o de generar nuevos espacios para ir asentando e ir consolidando y solidificando este proyecto macro que es del buen vivir. Entonces vimos que lo que está haciendo Elvira ahí se encamina dentro de este proyecto para
en los lugares que correspondan y en las situaciones en que nos encontremos, ir abriendo los espacios y buscando los mecanismos para que se conviertan en luces, en focos, en ejes, en guías, en orientadores hacia otros proyectos y hacia la sociedad en general. Ahora la pregunta, Elvira, es, como consecuencia de eso, eh, cuéntanos cómo ha sido enfrentarse a una sociedad colonial, a una mentalidad académica y a una formación que está enmarcada dentro de una visión occidental para tratar de convencerles, primero que te vean como mujer, después como indígena debe ser, ¿no? Para la sociedad blanca creo yo un golpe y después que quieras replantear, reformular, rehacer, debe ser para el ego de muchos de ellos un atrevimiento y cosas por el estilo. Entonces sería interesante ver cómo has logrado ir recreando y por lo tanto buscando los mecanismos para ir en este proceso de la construcción del buen vivir. Bueno, esta pregunta es bien grande en realidad. Como ustedes lo saben, el tema académico es súper absorbente, ¿no? Hay tres cosas aquí bien importantes, ¿no? La primera que les había mencionado, ¿no? Este tema de los saqueos, ¿no? Primero es saquear oro y plata, después saquear los bienes culturales y bueno, saqueo del pensamiento. Así yo lo veo, ¿no? Porque no había en esas épocas la coautoría, ¿no? Ellos venían, escribían y eran autores y eran los que citaban y ellos son los que enseñaban en las universidades. Entonces, cuando llego al museo, por supuesto que es un desafío bien grande, pero además esta clase media alta que tiene este privilegio de formación académica, se siente mal, ¿no? Y la crítica nace ahí, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando ya cambio la RAI y lanzo la convocatoria, y eso fue más o menos dentro de un mes y medio, dos, digamos, máximo, ¿no? No era muy tarde, rápidamente reaccioné, digamos, porque era necesario, porque ya había estudiado un poco el contenido del museo que tenía. Y lo que a mí me ha impresionado es esa resistencia porque era su espacio, ¿no? Su espacio de la clase media alta que maneja esta red de la pirámide, digamos, de los conocimientos académicos, ¿no? Entonces, la reacción a mí me ha impresionado. Yo recuerdo, por ejemplo, no voy a decir nombre y apellido, no voy a decir ni la prensa, pero en una prensa salió y yo tengo las copias y dice así, ¿no? Eh, el Museo Nacional de Etnografía y Folclore cayó en manos de un indígena. Ay, qué pena, va a morir. No es justo que todo se muera, no puede ser, ¿no? Imagínese, era ese nivel, ¿no? Y el nivel, por lo menos que te veía, por ejemplo, por la cara que tienes o el color de piel que tienes, y bueno, por lo que vistes, ¿no? Y para eso yo ya había publicado varios textos con amigos y colegas donde yo trabajaba en el Instituto de Lengua, Cultura Aymara. Y bueno, cuando mis colegas han visto esta información y decía, no solamente nosotros somos ignorantes, ¿no? Ellos también son ignorantes porque no han leído. Y luego me he dado cuenta, claro, se citan de una clase social a otra clase social. Y los indígenas siempre es ninguneado, pero servimos para entrevistas y servimos para dar información. Eso me ha impresionado, realmente me ha conmovido mucho porque esto quiere decir que sí o sí tienes que hacer el trabajo, ¿no? Y lo bueno es que yo no me he agarrado, digamos, de todo este planteamiento, yo lo estoy haciendo, sino he hecho el trabajo así colaborativo con los colegas, e incluso he hecho figurar a los colegas como autores, y porque ellos no planteaban en realidad, simplemente eran mis redactores, digamos, ¿no? Porque en realidad el planteamiento yo lo tenía porque yo tenía esa posibilidad de conocer la praxis y tenía la posibilidad de conocer esa parte académica. Entonces, estos dos fuentes de la praxis y la teoría, y más con esta autorreflexión desde las lenguas originarias, cómo entiendo las terminologías de las comunidades viene, cómo se piensa desde la epistemología y la filosofía, era bien importante tener estos nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, este desafío, por supuesto, que no es
como decir algo que lo va a resolver de la noche a la mañana, sino la madurez de todo el equipo, ¿no? Y eso incluso tardó mucho con los bienes documentales, porque con los bienes culturales pude empujar rápidamente por el conocimiento que tengo, pero con los bienes documentales, en este caso, con video, con fotografía, es otra tarea. La próxima clase les voy a mostrar un poco, porque eso requiere de una alimentación muy profunda para que realmente sepas qué precisiones tienes que manejar, ¿no? Entonces, es incluso el entrenamiento del oído, el entrenamiento de los dedos, de los ojos, es todo en realidad, ¿no? Entonces, generó este cuello de botella de miramientos, pero lo lindo es que las críticas llovieron, digamos, en su momento. El 2013 ha sido la peor época, digamos, y cuando he lanzado un catálogo de 800, de 500 páginas en 8 meses, esa gente se quedó, ni la prensa podía decir nada. Eso me ha impresionado a mí, ¿no? Porque como había lanzado tanta crítica, yo pensé que la prensa también se va a dedicar a difundir lo que yo había hecho, ¿no? Porque tener un catálogo de 500 páginas no era nada fácil, digamos, ¿no? Pero la prensa se cayó y no dijo casi nada, no nos ayudó, digamos, a difundir, a decir, mira este logro, ¿no? No era así. Entonces, eso me hace una autorreflexión muy grande, porque las miradas siguen de unas clases sociales que predominan estos espacios, o el tema de la comunicación o el lenguaje de la comunicación. Entonces, realmente es un trabajo arduo, pero eso es como pude enfrentar. Y aquí ya no es la esencia de que eres de una comunidad o usas la pollera, no, sino más bien es cómo nuestros pensamientos en términos de comunidad de donde viene, tiene que reflejar lo que somos realmente desde las comunidades, ¿no? Entonces requiere una autorreflexión más profunda para que podamos viabilizar y dar una información más cercana a lo que somos nosotros, ¿no? Y no consumir los pensamientos externos y solamente quedarnos con esos pensamientos de las citas bibliográficas, ¿no? Esta famosa cita bibliográfica que está súper bien estructurada porque es una manera de controlar, parece que hay una geopolítica del dominio del pensamiento, y esto es lo que yo hago con este tema de replantear las cosas desde su esencia, y por supuesto que eso también requiere, por ejemplo, de la oralitura, ¿no? Se habla mucho de la literatura escrita, pero no se habla de la oralitura como nuestras comunidades entienden de esa dinámica. Pues son desafíos que ha sido importante para mí, ¿no? Eso es una respuesta que va en varias direcciones. Entonces sigo, ¿no? No sé si pude responder a su pregunta, hermano. Sí, tal vez si creo que si tienes agüita sería bien que tomes para que estés un Sí, estoy poquito. con ese tos porque parece que me ha dado un resfrío y sigo tosiendo, pero ya estoy bien. A ratos me atoro. Ya, tal vez sería interesante que les expliques, hablas bastante de la crianza mutua, de la cocrianza. Eso sería interesante que les expliques qué es eso de la crianza mutua. Bueno, la crianza mutua, ahorita no tengo el texto, pero terminaré esta presentación y parece que podemos saltar atrás después, adelante, porque tengo el texto de la crianza mutua que se ha sacado recién con este tema del arte, y podemos complementarlo con eso, ¿te parece? Correcto, adelante. Ya, entonces voy a seguir un poco para no despistarnos un poco del museo, ¿no? Y bueno, les contaba que los catálogos fueron trabajados así en términos investigativos, que era bien importante, digamos, esa dinámica, ¿no? De poder entender ese despliegue de las cadenas operatorias, que también cuestiona al museo por qué la colección solamente de los bienes culturales, ¿no? Y no de sus materias primas, porque ahí está la información científica, como les decía, el tema del ADN, el tema de esta concentración química, por ejemplo, en los tintes. Lo mismo pasa incluso en la cerámica, con la iconografía, con la pintura, todo eso, ¿no? Entonces, para mí ha sido súper importante, y eso incluso hace una cuestión bien grande a los propios especialistas dentro del museo, ¿no? O a los académicos, porque muchas veces los académicos somos buenos redactores de escribir, ¿no? Lo que vemos,
pero casi nunca estamos en la esencia de entender en términos de la lectura cómo es el proceso y procedimiento, ¿no? Y ahí es donde está la ciencia, está la tecnología, está la identidad, está la economía, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, esta investigación nos provee un poco de la información en la dirección que estamos enfrentando. Ahora, esta segunda parte, que donde ya muestro el tema de la exposición, es otro desafío, porque ustedes visitando otros museos se pueden dar cuenta más, todos los museos siempre va a la percepción del ojo, ¿no? Porque es, tiene que entrar el estallido por tus ojos, ¿no? Eso es lo que dicen los museógrafos y los museólogos. Entonces, siempre buscan la mejor pieza, siempre buscan algo que es muy bonita, siempre va en esta dinámica, ¿no? De la iconografía. Ahora, como la investigación nos había lanzado por la cadena operatoria, aquí era enfrentar justamente lo que nos está apelando la praxis, ¿no? ¿Cómo entendemos esa cadena operatoria para mostrar en términos educativos a la sociedad que el textil bello o la cerámica bella no es que solamente existe por su belleza, sino por un proceso y procedimiento? Entonces, el desafío era justamente tener estas materias primas, pero en la tridimensionalidad. La crítica ha nacido justamente, yo había venido con unas 30 tejedoras al museo, ¿no? Y habíamos paseado los varios museos de La Paz y otros museos cercanos. Y en este comentario, cuando ya estábamos entrando en la discusión, en un descanso ya, ¿no? Después de haber visitado, y decían, sí, me parece interesante el museo, pero qué pena que pone contra la pared como un cuadro que yo no puedo leer, ¿no? Eso es, yo decía, pero no puedes ver la iconografía, no puedes ver el color, ¿qué es lo que no? Y después me dice, pero tú sabes pues tejer, es que, a ver, tú cuentes los hilos, y claro, recién me daba cuenta porque en ese momento no me daba cuenta, y claro, nunca tú puedes leerla porque siempre están como cuadros contra la pared y no puedes leerla. Entonces las tejedoras decían, tiene que verse anverso o reverso porque yo tengo que ver si es un textil tridimensional simple o complejo, ¿no? Y tengo que ver cuántas tramas, cuántos sublimbres, qué matemática compone y cómo esto está distribuido para la iconografía, ¿no? Y me he dado cuenta que realmente cómo en realidad la museografía simplifica y no da la información, ¿no? Entonces, este tema de la percepción del ojo y la razón que juzga no es coherente con la praxis, con las propias comunidades de donde vienen en realidad los bienes culturales, ¿no? Entonces, el desafío fue justamente esa y yo tuve que debatir con el museógrafo, con el museólogo y decirle, mira, nosotros queremos entregar una información más cercana, no queremos que sea bonito y elegante, sino más bien que se muestre realmente el proceso y procedimiento, ¿no? Y me ponía muchas trabas, ¿no? Que el tema de la conservación, que la preservación, que esto, y era una infinidad de problemas. Y al final de cuentas yo dije, todo eso se puede resolver siempre y cuando que nosotros coincidamos en el pensamiento y personalmente lo tenía que mostrar. Incluso tuve que construir personalmente las muestras, ¿no? Porque no existe dentro de la colección. Entonces, me tocó, por ejemplo, tejer las muestras de las predominancias matemáticas, ya sean 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, y cómo están. Y lo que me impresionó es que ellos me estaban viendo como decir, una artesana, ¿cómo va a hacer eso? Y no es directora, ¿no? Entonces yo decía, es que yo estoy construyendo, no es simplemente que el artesano o la artesana te lo desarrolle, sino también tú tienes que saber de estas cosas para precisar incluso en términos de la terminología lingüística, ¿no? Entonces fue un desafío muy grande, pero lo lindo es que logramos en la tridimensionalidad con la información requerida y las tejedoras sentían más cómodas, ¿no? Entonces, como ya teníamos esa posibilidad, por ejemplo, de poner vidrio a vidrio y verse anverso reverso, pues lo mismo hicimos con la cerámica, ¿no? Y aquí pueden ver igual, ¿no? Por esa razón hay mucha cristalería, porque muchas veces en un museo cuando está contra una pared no puedes ver una cara. Entonces, para nosotros es bien importante que la gente pueda ver en esa tridimensionalidad y entender
en realidad cómo incluso la iconografía rodea o cómo es la forma exactamente, toda esa dinámica, ¿no? Entonces, así hemos trabajado, la primera vez con textil, la segunda vez con cerámica, luego con arte plumario, luego aquí con los metales y aquí con madera cestería, ¿no? Y bueno, toda esa dinámica ya mostrando de la parte investigativa del catálogo, luego la exposición, ¿no? Que ahora está en nuestras salas permanentes. Si ustedes quieren visitar el museo, bienvenido cuando quieran. Y bueno, paséense y vean, ¿no? Las exposiciones. Gracias a toda esta acumulación que ya se ha logrado, como yo ya trabajaba con las 900 tejedoras en diferentes regiones y comunidades, lo que yo pude hacer también es esta conectividad, tener una tienda directamente para, en este caso, las artistas y artesanos de las propias comunidades. Esto implica un trabajo, un desafío bien grande, ¿no? No es que vamos a lograr de la noche a la mañana, pero lo que nos ha impresionado es que hay muchos textiles, ya sean históricos, que ellos ya no lo tienen en la comunidad, ¿no? Está en el museo y que pueda volver, digamos, en las fotografías o en algunas muestras que yo personalmente lo hago y lo trabajamos en las réplicas, ¿no? Entonces, eso ha sido muy lindo porque mucha gente empezaba a decir, ¿no? Qué alegría ver el aguayo de mi abuela, ¿no? De mi bisabuela, me acuerdo, me ha contado esto y tal. Y ahora volver a hacerlo y además venderlo, y eso apoya en términos económicos directamente a la comunidad. Entonces yo lo llamé Hatamusef. Hatamusef quiere decir semillas de Musef, ¿no? Para mí son semillas porque ellas están lanzando muchas semillas para que las jóvenes y jóvenes puedan animarse, digamos, a reproducir y tener su propia entrada económica, ¿no? Entonces hicimos con las tejedoras del altiplano, hicimos con las tejedoras de tierras bajas, por ejemplo, ellos trabajan en hilo de garabatá, que pueden ver, y estas bolsas de hilo de garabatá justamente es de la colección del museo, que se ha tenido el formato y la iconografía, la estructura, la técnica, que se ha replicado, ¿no? Como aquí pueden ver, por ejemplo. Y eso ha sido un orgullo para ellos porque no simplemente yo estoy haciendo una investigación para que los académicos lean, ¿no? Sino también una investigación que ayude a nuestras propias artistas y artesanos a recuperar la memoria que se ha perdido, ¿no? En muchos casos se ha innovado, digamos, las nuevas dinámicas, pero también en muchos casos se ha olvidado de sus propias, en este caso, del desarrollo de la ciencia y la tecnología, como por ejemplo los tintes naturales, ¿no? Por temas económicos, mucha gente ha empezado a trabajar en hilos artificiales. Entonces, cuando ya trabajas en los hilos artificiales de residuo de petróleo, pues olvidas toda esta ciencia, tecnología del color, de la fibra natural, orgánico, las reacciones químicas de las plantas, de los minerales que son las rocas, ¿no? Entonces, volver a retomarlo para ellos ha sido bastante interesante, ¿no? Porque genera una nueva dinámica, ¿no? Y luego, gracias a esa dinámica ya logrado, ¿no? El tema de la investigación, el tema de la exposición, y esto es ya un proyecto que nace salir de la ciudad, ¿no? Ustedes conocen muy bien que los museos siempre están en áreas urbanas concentradas y siempre hay que ir al museo, ir a ver. Pero para mí, como yo vengo de la comunidad, para mí es bien importante llevar la exposición a la comunidad, porque yo, por ejemplo, nunca tuve la oportunidad de conocer un museo. Entonces, he pensado de un museo portátil, un museo que puede viajar a la comunidad, un museo que puede montarse en una plaza, un museo que se puede montar en una calle, puede montarse en un paisaje, ¿no? Entonces, diseñamos estas carpas, ¿no? Estas carpas que ven, que tienen aquí adentro de las exposiciones, aquí pueden ver las fotografías, y también hay réplicas en 3D, ¿no? Que puedes tocarlo, ¿no? Puedes verlo la forma, ¿no? Entonces, cuando llega el museo portátil a estas comunidades, por ejemplo, aquí es en Japucasa, los niños tocaban de charango y bailaban, ¿no? Porque estaban viendo, ¿no? Las cosas de sus ancestros, de sus abuelas, y las personas mayores venían, ¿no? A decir, ah, yo quiero que vuelvan siempre y quiero trabajar, quiero conocer, ¿no? Imagínate, hay que tener mucho tiempo para poder realmente estar en esos lugares. Entonces, son varias exposiciones, de todas estas exposiciones que les he mostrado,
de los catálogos grandes van las exposiciones, ¿no? Textil, cerámica, arte plumario, metales, líticos, así, y eso genera una retroalimentación, ¿no? Aparte de que los niños y jóvenes visiten, la población entera visita y la población nos retroalimenta diciendo, ah, yo recuerdo que mi bisabuela me ha contado de esto y me acuerdo que decía que era para esto. Eso a nosotros nos ayuda porque nos está dando una información más rápida que un investigador, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a retroalimentar con la información y dinamizarlo y actualizarlo constantemente, ¿no? Ahora, por otro lado, acompaña a todas estas exposiciones los videos documentales. La próxima clase les voy a mostrar eso para que lo vean y entiendan, porque eso también es otro viaje del bien documental, porque es bien complicado, digamos, en entender estos detalles de sus procesos y procedimientos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se muestra, entonces, se complementa entre lo que está la expresión y el proceso de hacer, ¿no? Porque el audiovisual te muestra estas acciones de los procedimientos que no es congelada como una foto, ¿no? Entonces, eso es la dinámica que nosotros logramos con todo este componente del museo y estos proyectos del tema del catálogo, la exposición, el tema de la tienda y el museo portátil son proyectos nuevos que se han adjuntado al museo y eso un poco le molesta a esta clase media alta porque se dan cuenta que la revolución ha nacido de otra manera. Bueno, entonces ahora sí pueden hacerme las preguntas y ahí ya podemos debatir un poco más. Espero que les haya gustado. Esos son trabajos del museo que he venido desarrollando. Y ahora sí podemos entrar en estas crianzas mutuas de lo que nos estaba hablando nuestro hermano Atahualpa. Bien, te leo una primera pregunta en el chat. ¿Ya? Dice así, por su experiencia, ¿podría decirse que el Estado plurinacional ha cambiado la gestión cultural? ¿Cuál sería la diferencia entre la república y lo plurinacional en la función y consumo de los museos, en la conservación de la memoria, en la investigación cultural, etcétera? ¿Será que se ha avanzado suficiente como para decir que ya no es solamente un estado folclórico donde lo indígena no solo sea adorno, como dicen algunas críticas? Bueno, las críticas siempre van a existir, ¿no? Y las críticas siempre van a ser duras porque de lo que les he contado con esta dinámica de la investigación, por supuesto que esto no está en las aulas, no está en las escuelas, tampoco está en las universidades, ¿no? Y yo estoy muy privilegiado que aquí nuestro hermano Atahualpa nos haya convocado para poder mostrar en realidad lo que ha sucedido y lo que está pasando. Y lo más interesante es que me ven más de afuera porque todos nuestros catálogos están en realidad colgados en la página web que es www.museocultur.bo y ustedes pueden bajar y pueden verlo, ¿no? Entonces yo lo diría de varias maneras, pero una de las que yo lo puedo contar en mi propia experiencia, yo vengo de área rural, yo he venido más o menos finales de los 90 a La Paz para estudiar una carrera y como había llegado en los finales 90, en los principios del 2000, a mí lo que me impresionaba es que no había ni una mujer de pollera en las universidades. Eso en mi carrera, a lo menos, ¿no? Donde yo estuve, no había ni una mujer de pollera. Y bueno, era la mayor parte de la clase media alta, ¿no? Eso era una. Dos, yo era prohibido entrar a las cafeterías, a las galerías de arte, a pesar estudiando el arte, imagínense. Eso me impresionó. Yo recuerdo en el Museo Nacional de Arte había una exposición, la Bienal del Arte, y esta Bienal del Arte, por supuesto, era gestado por una clase social. Yo me postulé y yo fui a la inauguración, al lanzamiento, y no me dejaron entrar al espacio. Imagínense, estamos hablando 2000. Y eso a mí imagínate qué habría sido más allá, más atrás, ¿no? 20, 30, 40 años atrás, debe ser tremendo, supongo, porque eso a mí me pasó en mi carne propia. Yo he visto porque solamente por haber vestido de pollera y tener la trenza, no me dejaron entrar. Y fue una discusión tremenda. Yo me acuerdo en esta época, el auspiciador, en este caso de la Bienal, fue la Alianza Francesa,
el director conocía que yo estaba en la carrera y yo me estaba yendo cabeza abajo, ¿no? Así muy agachada, qué triste, así más o menos. Y él me vio en la calle, nos encontramos, pero él, mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás viendo así, no? Y le conté y le dije, mira, no me ha dejado entrar el policía al espacio del arte. Yo estoy estudiando arte e incluso me he postulado para tal. Y yo quería ir a ver, yo no estoy diciendo que he ganado la premio porque yo nunca voy a ganar porque no soy de esa clase social, Y el pero policía quería ir a es ver la indígena. exposición. Sí, Y y él me dijo, ¿no? Pero Elvira, yo estoy auspiciando, yo estoy pagando para... Es que tú tienes que venir conmigo. Hoy día eres mi esposa, ¿no? Y me llevó de la mano así. Y me acuerdo, entramos los dos y convocó a la directora y ha sido bien interesante. La directora ha dicho, yo en ningún momento ha prohibido el policía. Llamó el policía, llegó el policía. Y el policía dijo, yo cumplo las instrucciones de la directora y por lo tanto, eso es lo que yo he hecho. Porque aquí ninguna mujer de pollera puede entrar de la calle. En el 2000, imagínense. Y yo me sentí realmente así como, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué es estudiar? Yo ahí me cuestionaba porque me daba cuenta de los errores. Eso ha sido uno. Dos, los hoteles de 5 estrellas, que normalmente tiene un espacio de arte, pues había también en La Paz, ¿no? Yo recuerdo que estaba exponiendo el artista Zapana, en una galería de arte, ¿no? Unas esculturas maravillosas. Él es famoso en la escultura. Entonces yo decidí ir a la galería, ir a ver con mis colegas, porque toda la carrera del último año, todos estaban yendo, ¿no? Entonces yo les acompañé. Todos mis colegas han entrado, menos yo, no podía entrar. Imagínense. Entonces, en la República ha sido jodido y ahora me doy cuenta, ahora sí puedo hablar con voz grande y así pueden escucharme porque yo me doy cuenta la historia, cómo ha sido escrito por quiénes y cómo además eso se impone en la educación, ¿no? Nosotros somos ninguneados, ¿no? Y además somos sus informantes, es triste. Ahora, claro, cuando ya pasa esas cosas, he estado en la revolución de la guerra del gas junto con mis colegas líderes, que es otra ola que hoy no nos toca hablar de eso, y yo me daba cuenta de estos errores y he decidido volver al campo. Y he dicho, la ciudad es lo peor. No sé, porque no tengo una casa, no tengo un espacio, no tengo donde vivir, no tengo familia. Yo decidí volver al pueblo. Pero lo que me impresiona es que en el pueblo también me ha preguntado qué es ser estudiante, es el estudiar. Entonces, como que viví de ambos lados, ¿no? Esa fuerza mayor, cómo comprendemos la educación. Yo en ese momento decidí traducir la bibliografía de esa época y mostrarles lo que decían sobre nosotros, y ahí me he dado cuenta cómo las epistemologías, ¿no? Cómo la academia tiene sus propias estructuras, porque me lo mostró, ¿no? Y me dijo, eso es como nos ven, eso es como ellos describen, eso es como ellos entienden, pero nosotros no entendemos así, nosotros entendemos de esta manera, así es que te toca trabajar a ti. Entonces, a mí me dieron la responsabilidad en realidad de trabajar con ellos en esta sistematización. Y bueno, eso me hace una autorreflexión bien grande y por supuesto, cuando ya llego en este caso al museo, ya con el gobierno del Evo, me he dado cuenta que la parte administrativa tiene que tener esta parte filosófica construida, la parte de la epistemología, la filosofía, el tema de los paradigmas, de cómo se manejan, ¿no? Cuáles son los fluires. Y en muchos casos, por supuesto que falta esa autorreflexión, ¿no? Y esos son, incluso maximizan los errores, pero cuando hay estos tipos de logro, lo minimizan. Y eso es lo que ha pasado. Cuando ha llegado el golpe del Estado, que se dice, en realidad mi trabajo no existió para ellos. ¿No? No existió y lo escondieron y así fue, nos votaron a todos. Entonces, imagínense las cosas como incluso la prensa lo maneja, ¿no? Se sabe a qué clase social corresponde, cuáles son las dinámicas, ¿no? Entonces, realmente para mí es un tema bien grande, es bien amplio. Yo no quisiera decir que es lo mejor, lo peor, pero sí hay un gran avance y el gran avance es justo lo que les he presentado y eso es gracias a toda una reflexión de un pueblo, de una comunidad que ha podido ayudar en términos de autocuestionarnos cómo nos comprendemos y entendemos y cómo incidimos con una realidad, ¿no?
Entonces, esas son en realidad las dinámicas que yo diría. En la República yo creo que ha pasado más con esta dinámica de la clase social privilegiada, quienes han tenido la posibilidad de estar en las universidades y han hecho su trabajo desde su punto de vista, y eso es la que fluye actualmente incluso en el tema educativo en términos de la historia. Si hablamos desde las propias comunidades, la revolución, digamos, ¿no? En términos históricos, yo creo que hay mucho más para poder trabajar. Gracias, hermana. Luis Marte, adelante, Luis. Eh, Probablemente lo que planteé está un poco fuera de lo que es el museo, pero lo voy a plantear. Además de los museos móviles o itinerantes o el nombre que sea el que corresponde, están, porque naturalmente hace poca gente y estar en una relación limitadora con la sociedad y con las instancias de gobierno. Pero ¿qué otra forma están revisando, si es que es posible o se lo plantean hacer, para que la comunidad se nutra de todo eso que está ocurriendo al interior del museo, y que es muy valioso, es muy importante, pero que si se queda en el museo probablemente le recibe muy poco a las comunidades que por miles de años han generado esa información? Si se le devuelve ya organizada, sistematizada, es probable que esa información les ayude a lo que ustedes le llamaron en el plateo, se le llamó en el plateo la reafirmación o la afirmación cultural, y ayude a un reaprendizaje. La pregunta es si además de ese mecanismo hay algún otro que se esté revisando, o probablemente en el futuro se revise, que la comunidad se pueda nutrir de lo que sucede, de lo que todo el esfuerzo, el enorme que se hace para el museo. Bueno, lo que le había comentado a lo mejor no fue tan claro, es este tema de la tienda que les había dicho, ¿no? Es que toda esta investigación, toda esta alimentación de la visibilización va a la comunidad, y en términos educativos de, como decir, hacer las réplicas, todo eso genera una educación más amplia, ¿no? Porque ya estamos hablando, por ejemplo, cómo entender de la materia prima en la crianza mutua. Y eso automáticamente genera, digamos, a entender estas ciencias y tecnologías como antes se ha desarrollado. Uno de los casos que le puedo plantear, por ejemplo, a mí me ha impresionado mucho y siempre los menciono, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se conoce el color del algodón blanco y todo el mundo lo conoce, y eso es la monocultura. Pero en términos históricos de una colección, se ha encontrado en una colección en el norte de Perú, ¿no? Y eso es bien impresionante, los colores, por ejemplo, azul, rojo y amarillo en flor. Y eso es genéticamente trabajada, imagínense, eso es un biólogo que puede lograr. Y lo lograron. Y lo interesante es que volvieron a cultivar. Y al volver a cultivar, esto se ha conectado con las propias tejedoras, ¿no? Donde se trabaja, y como que ha causado un reaprendizaje, en otras palabras, que es fuera del alcance de la educación formal. Entonces, para mí es un orgullo porque están recuperando y trabajando desde su propia esencia, ¿no? Que no simplemente el educador en este caso incida. Y va en varias direcciones. En tierras bajas, por ejemplo, con el hilo de Garabata, que estaba por completamente desapareciendo. Hoy en día sí hay trabajos como, por ejemplo, podemos ver en la tienda, ya lo están recuperando, ¿no? Entonces, eso es otra forma de educación, yo lo llamo educación comunitaria de la casa, no en la educación de la pirámide de la escuela de 4 paredes. Y eso sucede en una autogestionar, ¿no? Y eso creo que es bien importante, porque esta autogestión le está haciendo concientizar a la persona de que no solamente la educación formal es la que hace un bien, sino más bien la que ellos también puedan plantear desde sus propios medios, ¿no? Entonces, creo que son otras formas de aprender y reaprender y conocer. Y eso me alegra mucho de las propias comunidades, ¿no? Bien, gracias. Te leo otra pregunta en el chat, una pregunta filosófica. ¿Es acaso el museo un dispositivo cultural de traducción de otras culturas a los lenguajes de la modernidad occidental?
Bueno, yo no lo veo así. Eso era como en los años 60, 70, ¿no? Eso ha sido bien interesante si ustedes miran las bibliografías o miran un poco la dinámica, ¿no? Era replicar lo que ellos descifraban, ¿no? Lo que decía en realidad esta clase media entera que realmente trabajaba en la percepción del estallido del ojo de la estética y la razón, ¿no? Porque eso viene de las teorías externas. Entonces, eso se replicaba, ¿no? La dirección de poder entender, digamos, los bienes culturales iba en esa dirección. Ahora, lo interesante es que cuando nosotros lo replanteamos por nuestra esencia, demanda en realidad a muchos filósofos locales para que realmente no piensen en la traducción de la estructura que nos ofrece, sino a una autorreflexión interna, ¿no? Como en términos estructurales, desde nuestras propias lenguas, en términos epistemológicos y filosóficos, entendemos. Por ejemplo, el ejemplo de la crianza mutua es clave. Esta terminología que todos los académicos, ya sean arqueólogos, antropólogos, incluso los comunicadores, siempre usan, ¿no? La domesticación, ¿no? Esta palabra está en todos lados y se trata así, ¿no? Hay que domesticar, ¿no? El hombre domesticó, ¿no? El hombre, todo el tiempo el hombre machista domesticó. Cuando hablamos de la terminología lingüística de las propias comunidades, hablamos de esta crianza mutua porque decimos uiwaña, ¿no? Uiwa, uiwaña, ali, uiwaña. Entonces nos está diciendo la crianza mutua de las plantas, la crianza mutua de los animales. Entonces no es un superior el hombre, ¿no? Tampoco es un inferior, sino es parte de toda la vida. Y eso impresiona porque ya es una filosofía que lo estamos trabajando desde lo intra. Por esa razón, cuando les había comentado al inicio, esta intrapensamiento es bien importante para tener esta autorreflexión profunda y no seguir la línea de la alimentación externa y traducirla. Tenemos muchos intelectuales aymaras que hacen las traducciones, ¿no? Como decir, toman esta parte académica y empiezan a traducir a la lengua, pero eso no es coherente con lo que realmente sucede en términos de la estructura lingüística, sino más bien trabajar como lo que les decía la crianza mutua, ¿no? Entonces eso hace un despliegue bien grande para poder entender y realmente entendernos desde dónde estamos hablando y cómo estamos hablando, en realidad desde lo bien cultural que ha desarrollado nuestros pueblos o nuestras comunidades, ¿no? Otra pregunta en el chat. ¿Nos puedes compartir un poco más sobre el proceso investigativo con las comunidades para caminar este cambio de paradigma? Esa es una de las mejores preguntas. Estoy en un desarrollo en este momento bien, como diría, bien congestionador. Cuando les había planteado este tema de las cadenas operatorias, cuando ya les había planteado un poco de la dinámica de la ciencia y la tecnología, cómo procede con los bienes culturales, generó tantas susceptibilidades, ¿no? Porque las herramientas académicas van a las citas bibliográficas, ¿no? Y como que no podían analizar y evaluar y ir en esa precisión, ¿no? Yo les decía, mira, está bien que diga esta persona, pero date cuenta que en la lengua originaria esta terminología nos está diciendo esto, ¿no? Y por lo tanto, pensar desde esa ramificación es bien, ay, pero no van a tener consistencia académica. No sé, de hecho, no estamos hablando de la consistencia académica, estamos hablando de ser fiel al pensamiento de las propias comunidades donde se han desarrollado. Entonces eso generó una gran barrera. Y bueno, poco a poco yo les he estado dando otros tipos de bibliografía, por ejemplo, leer Eduardo Videiros, ¿no? Y entender cómo él plantea de las redes, por ejemplo, ¿no? Entonces se daban cuenta, ¿no? Yo les pasaba y les decía, lean Tim Ingalls, ¿cómo dice Tim Ingalls? Porque habla mucho de la praxis. Y se dieron cuenta y sí, tienes razón, no es solamente lo que tú hablas, sino hay la otra manera de hacerlo. Entonces, en esa esencia de la investigación, con estos replanteamientos, lo que fuertemente insistí y ahora recién está aterrizando, es este tema de la coautoría, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasó? Hemos trabajado un catálogo de bordados. Y este catálogo de bordados ha sido trabajado justamente por una curadora y por un bordador del pueblo, ¿ya?
Entonces, la investigadora fue a la casa del bordador y el bordador regaló materias primas, le dio las terminologías, los procedimientos, grabaron el video, grabaron el audio, transcribieron, estructuraron y el catálogo ya está casi listo, ¿no? Fotografiaron, todo listo. Y un día yo hablo con el bordador, pero no lo hablo en español, yo hablo en aymara porque él es un aymara. Entonces yo le digo, hermano, ¿cómo te ha ido? ¿No? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo has trabajado? ¿No? Y me cuenta y me dice, hemos trabajado así, hemos trabajado así, hemos trabajado tal, pero ¿sabes? Algo me asusta, me dice. Yo le digo, ¿qué te asusta? ¿No? Me dice, es que tantas preguntas y tantas respuestas y ahora me dice que el libro solo va a salir con su nombre y solo me va a poner en agradecimiento a mí. Yo le digo, pero no, yo le dije que trabajaran en coautoría porque los dos están trabajando juntos y además tú les estás ayudando con la información porque la investigadora no sabe de la praxis, ella es más como estructurando el texto, digamos. Y bueno, así generó el primer susceptibilidad y la segunda vez vino más triste todavía, ¿no? Y me dijo, pero usted es la directora, sí, yo soy la directora. Y ahora, ¿cómo me va a ayudar? Porque yo le he dado todas estas cosas y solo me dijo que, que lo firme como su informante, ¿no? Entonces yo lo hablé con la curadora y le dije, mira, tiene que ser en coautoría. Y se estrelló, ¿no? Y dijo, no, ¿cómo me vas a decir? Yo he hecho todo el trabajo, yo he hecho toda la redacción, que él no ha hecho nada. Tal. Y al final de cuentas, yo tuve que decir de frente, ya, aquí los pensamientos, tanto como tú te has formado en la universidad para escribir, también la formación de la praxis ha llevado de una generación a otra generación la acumulación del conocimiento, sí es parte de su esencia y tiene que ser coautor. Y ha sido una charla, así una de autorreflexión y nos ha llevado tanto tiempo en términos administrativos para aterrizar hasta que llegamos en coautoría. Cuando llegamos en coautoría, el artista estaba muy feliz, pero el académico no estaba feliz. Entonces ahí me he dado cuenta, el pirámide académico está construido para absorber los conocimientos de otras personas, ¿no? Y decir gracias por la información, te lo agradezco y bueno, yo soy el autor, ¿no? Entonces, esta lucha es tremenda, seguimos en este trabajo, ahora está saliendo incluso más textos de coautoría, de colaboración con las propias comunidades y hemos despertado una confianza tremenda, ¿no? Por ejemplo, ahora está saliendo un catálogo de la isla del Sol con el investigador y hay dos coautores y los coautores están tan felices y me ha dicho, gracias por hacer respetar nuestros pensamientos, estoy infinitamente agradecida y cuando venga cualquier investigador, bienvenido contigo. ¿No? A ese nivel, ¿no? Entonces ya hay una confianza porque ya no es que yo le voy a dar la información, ¿no? Sino cómo voy a aportar. Y incluso ya no es simplemente que te pregunta y responde, sino pensarlo, ¿no? A ver, ¿cómo podría ser? ¿Cómo habría pensado tus abuelos? ¿Cómo habría dicho? A ver, ¿cómo sería? Entonces ya la persona ya no es simplemente preguntarle y responder, ¿no? No son como baterías de preguntas que se estructuran, sino más bien es cómo tiene una autorreflexión desde adentro, ¿no? Y a mí me impresiona mucho eso, ¿no? Y eso yo creo que es el futuro para tener un respeto mutuo como seres humanos y no quedar, digamos, en ese error de que uno es predominante y el otro no, ¿no? Entonces, me parece muy bien y eso es lo que estamos haciendo en el museo y ojalá que podamos lograr con más investigadores eso, ¿no? Luis Marte quiere nuevamente intervenir. Adelante, Sí, Luis. muy breve. Pero eso que la ponente está planteando es aplicable también, en este caso se está aplicando a comunidades de pueblos originarios, como suelen decir algunos, o indígenas, como dicen otros. Según mi experiencia, es perfectamente aplicable, naturalmente, con matices diferentes, a comunidades occidentales, comunidades con muchos rasgos negros, porque desde el 70 estoy yo mirando cómo el que tiene maestría o doctorado le roba la información a una gente que fue práctico. Yo vi un caso en 1965 donde un norteamericano, por tener una maestría, le robó toda la información a un grupo de técnicos que no tenían mayor que bachillerato o algo así,
y hizo un libro, pero él no investigó nada, lo único lo escuchó a ellos, escribió el libro y el libro salió solamente a nombre de él. O sea que lo que quiero decir que es aplicable perfectamente con los matices que hay aquí a nuestras sociedades. O sea que lo que están haciendo ahí en Bolivia, para que sean coautores, participantes activos y reconocidos por la parte intelectual, es aplicable a nuestros países, con otro matiz. Eso quería decir, dar mi opinión en ese sentido. Gracias. Sí, es completamente, ¿no? Con todos los derechos, así como un académico tiene los derechos, en este caso el libro se registra con el nombre del coautor, ¿no? En este caso ambas partes son autores y se registra así realmente en ISBN, en todos los trámites legales, así como coautor. Entonces, eso inspira tanta confianza y realmente es bien impresionante, impactante, ¿no? Porque ya hay un respeto mutuo, ya no esto de absorber, digamos, al indígena, ¿no? Sino más bien unir pensamientos. Ahora, no sucede solamente en la investigación, ¿no? Lo que estamos ahora también trabajando es en la museografía, porque la museografía a veces hay dos procesos y procedimientos, el tema de la museología y el tema de la museografía. El tema de la museología en muchos casos lo centra un curador, pero ahora lo que hacemos es trabajar ya con la comunidad, cómo la comunidad comprende de esa diversidad, ¿no? Y además, nosotros tenemos que dar las herramientas suficientes para su propia autorreflexión, ¿no? Decir, en un museo hay estos, pero cómo tú piensas desde tu medio, ¿no? Incluso la propia conservación ya viene de las propias comunidades y eso a mí me impacta porque ya viene con su propia terminología, ¿no? Entonces, eso nos ayuda incluso a repensarnos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos consumiendo, pero qué es lo que estamos entendiendo desde las propias comunidades, ¿no? Cómo se estructura, ¿no? Entonces, esta confianza genera muchas cosas. Eso va a depender mucho de los jóvenes, como incluso es lento, eso sí es cierto, ¿no? Es bien lento, no es muy rápido, pero sí hay esa sensibilidad de poder unir estos puentes de pensamiento, ¿no? Gracias, hermana. Eh, Mi pregunta sería, ¿cómo ha logrado el MUSEV ir construyendo el buen vivir hacia la comunidad, hacia la sociedad, hacia afuera del museo para ir, digamos, que vaya teniendo otros impactos o otros niveles? Es decir, está muy bien reconstruir un museo que es visto como algo acabado, o muerto, o terminado, o algo de una exposición, para hacerle algo más vivo, más interactivo, eso está bien. Pero cómo genera conciencia y puede generar orgullo, generar más que todo un pensamiento, una filosofía, una forma que le conduzca a la población a ir caminando por este sendero y por lo tanto a ir haciendo el cambio que estamos requiriendo. Bueno, esta pregunta es muy, muy linda. Yo tengo muchos ejemplos de esa dinámica, ¿no? Yo creo que es un cuello de botella para nuestro país, en especial para Latinoamérica. También es una geopolítica, ¿no? Ustedes se dan cuenta cómo incluso los museos se han cerrado para ciertas clases sociales, ¿no? Y se ha despojado, digamos, de dónde viene o de dónde son las colecciones. Entonces, en ese sentido es un control de la información, ¿no? Porque cuanto menos sepas de tu tradición y tu cultura y que solo sepas, digamos, de la actualidad, en este caso, por ejemplo, de la monocultura, ¿no? De vestir de falda, tener el corte confección de alta calidad y tener los tacos y pintar las uñas y hacer una monocultura, ¿no? Entonces, cuando ya te guían a esa monocultura y no conoces de tu ciencia, de tu tecnología, de tu identidad, porque eso es la colección de los museos en los museos que tenemos. Ahora, los ejemplos más grandes que yo he podido ver, y también es una política de un Estado, en realidad un desafío grande en términos educativos, yo he podido ver en la India. A mí me ha impresionado, por ejemplo, ellos se han dado cuenta justamente con este tema de la colonia de los ingleses, cómo imponían los textiles para la venta, ¿no? Y cómo tenía que comprarlo la comunidad, la población.
y al final se han dado cuenta de que ellos son consumistas, ¿no? Sin poder entender su ciencia y tecnología y simplemente borrarlas y consumir por consumir. Entonces ahí se dieron cuenta y a mí me ha impresionado cuando Gandhi, un abogado, ¿no? Se ha puesto a hilar su propia tupata, ¿no? Ha dicho, si nosotros no construimos nuestra propia ropa, vamos a ser solamente consumidores y al final de cuentas nos borra la memoria y no somos nadie. Y claro, es mucho mejor, porque así es mejor, porque si no vas a un museo, pues no vas a ver tu pasado, ¿no? Y no vas a entender qué tenías y qué lo habías desarrollado en términos de ciencia y tecnología. Entonces, él se ha puesto a hilar y al hilar, él ha empezado a plantear incluso la política, digamos, de educación. Automáticamente ha dicho, aquí todos los jóvenes que salen bachilleres tienen que ir a los museos y a los sitios arqueológicos. ¿Y por qué? Porque tiene que conocer su raíz y su identidad. Imagínense a ese nivel. Y gracias a eso nació el Ministerio de Textil, imagínense. Y cuando nace el Ministerio de Textil, pues por supuesto que eso obliga a que los artistas y artesanos de trayectoria de alta calidad sean titulados automáticamente, ¿no? Y esos pueden enseñar en las universidades, pueden enseñar. Entonces, esa revolución se nota con el tema del mercado, como incluso a nivel mundial, ellos pueden trabajar para Europa u otros países. Ahora, lo que pasa aquí en nuestros pueblos, nos estamos quedando con el tema del consumo, ¿no? Y eso es muy fácil porque en la educación, cuando tú no tienes esas raíces de conocimiento, eres el consumidor sin responsabilidad de las cosas plásticas, ¿no? Y ahí es donde hay los errores más garrafales porque, claro, al consumir no sabes nada de la ciencia, nada de la tecnología, ni cómo se ha desarrollado, simplemente compras la moda lo que lanza. Entonces, cuando voy, por ejemplo, a una tienda de telas, digamos, y yo le pregunto, ¿cuánto por ciento de la materia orgánica? No sabe, no conoce la persona. Pero si la conociera y además si supiera estas materias orgánicas, cómo funcionan, pues la sociedad ya no sería lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que son políticas bien importantes de cómo nosotros tenemos que alimentarnos de estas esencias para realmente tener a la cabalidad nuestra raíz como es, ¿no? Porque la diversidad es impactante con las materias primas de tierras bajas, de tierras altas, de los valles, cómo eso se ha transformado a lo largo del tiempo. Solo, por ejemplo, este año nosotros tenemos la convocatoria de la reunión anual de etnología y eso es súper impresionante porque imagínate el museo trabajando en eso con los contenedores, ¿no? Porque nuestros platos, nuestras cerámicas, nuestros textiles, también se cargó comida en estos bienes, ¿no? Entonces yo les pregunté, en algún momento dije, a ver, ¿cuándo se ha convertido de una espiga a una mazorca el maíz? Nadie me pudo responder, decir, ¿cuándo? Y he dicho, bueno, la genética, ¿no? Cuando uno vive, sabemos cómo se ha diversificado, cómo se... He dicho, nuestros abuelos han hecho, y ahora te dicen, solamente un profesional te puede decir, pero si tú hubieras sabido en la parte arqueológica cómo eso se ha generado, es pues un orgullo, ¿no? Yo me siento súper orgullosa de donde se han generado estas ciencias y tecnologías cuando, por ejemplo, hablo de una planta que sale un tinte, que se fija con un mordiente, con una piedra, digamos, una roca, las reacciones químicas que abundan y esa misma está sirviendo para medicina, es un extracto de las plantas y minerales, la medicina. Y eso está en nuestros abuelos, está en nuestras abuelas, está en los conocimientos, y esos son los conocimientos de la ciencia y la tecnología donde está acumulada en los museos y por esa razón es bien importante trabajarlo porque en muchos casos nos hemos dedicado solo a discursos y no entender estas dinámicas, ¿no? Entonces ha sido muy importante para mí esa parte y así podernos sentir orgullosos de lo que tenemos, ¿no? Me parece muy bien que se trate de utilizar otra terminología cuando dices no son objetos, sino son sujetos. Y me parece que también habría que cambiar eso de bienes culturales para hablar de seres culturales o no sé qué otra terminología, porque esto de bienes culturales o de recursos culturales es una cosificación, una forma a través de la cual seguimos en ese estado de objetivación y por lo tanto
desprendiéndoles de su condición de seres vivos y de seres que están todavía existiendo y manifestando, que son energía, que son historia, que son conciencia, que son fuentes de conocimiento. Entonces, eso habría que seguir también haciendo más esfuerzos por utilizar de mejor manera y cambiar esas formas de observación de la realidad. Yo creo que hay mucho que trabajar en ese sentido, ¿no? Y eso demanda varios pensadores y pensadoras, porque una cosa es que la terminología que abunda vienen de los textos construidos, ¿no? Pero esa autorreflexión de discursar o, no sé, como debatir, digamos, internamente, requiere en realidad con el pueblo para poder entender, y más que todo el tema lingüístico, ¿no? La estructura lingüística. Cómo se entiende en su esencia, por ejemplo, en términos estructurales en quechua, en aymara, en guaraní, ¿no? Y eso cómo se despliega en realidad, en este caso, en una acción de su comprensión desde el territorio, desde su hábitat, ¿no? Creo que es desafío bien, bien grande. Estamos iniciando, pero sería lindo que también contribuyan las otras personas para que podamos incluso alimentar y sobrealimentar y así poder ofrecer una información más cercana a lo que tenemos, ¿no? Así es, querida hermana, como también no hablar de instrumentos de música, ¿no? Porque no es un instrumento, sino es un ser de música, no es un elemento, sino es una fuente de arte, de música, entonces todo eso habría que ir. Bien, querida Cuyaca, te agradecemos mucho. Estamos muy, en los comentarios te agradecen bastante, así que te hago llegar, están muy contentos, muy felices por tu intervención. Tus últimas palabras para despedir esta sesión. No, muchísimas gracias, hermano Atahualpa, por la invitación y también por la confianza en lo que estamos trabajando. Y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, para la próxima vez que nos vamos a encontrar en este compartir de conocimientos, sería muy bueno si pueden traer algunas preguntas o algunas dudas, así también vamos charlando y conociendo. Ahora, si quieren conocer un poco más en la página web que es www.musef.org.bo, ahí están todos nuestros catálogos en PDF, ustedes pueden descargar, pueden leer, pueden ver, ¿no? Y también hay los videos documentales, hay la animación. La próxima vamos a hablar sobre el documental y vamos a terminar con el tema de la animación, ¿no? Entonces, eso también tiene otras alimentaciones que es muy bonita, pero eso yo les quiero decir, ¿no? Bien, gracias, hermana. Un abrazo para todos, que tengan una feliz Un noche abrazo, y nos igual, estamos gracias. viendo. Gracias, Elvira. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Saludos desde México. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Hermoso, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, chao.